Consecuencias migratorias de las elecciones en Estados Unidos va a ser el tema del día de hoy en Migración al Día, donde vamos a estar con un gran amigo, el abogado Luis Guerra, quien nos va a acompañar para analizar los posibles escenarios en materia de inmigración posterior al día martes 5 de noviembre, cuando se realizan las elecciones presidenciales en este país. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de nuestra comunidad y como siempre, muchísimas gracias por estar allí. Si estás viendo esto en diferido, por favor, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo esta información y suscribiéndote a nuestro canal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Tiene preocupada a muchas personas de la comunidad por las implicaciones que puede tener para su proceso migratorio, de acuerdo a lo que han venido señalando los candidatos. Abogado, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está todo? Hola Gerardito, ¿cómo estás? Todo muy bien por aquí. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo van las gestiones? Bien, bien, acá trabajando, pero pensando mucho en lo que va a pasar ya en unos días de las elecciones. Totalmente, abogado. Ese tema es un tema que tiene a la comunidad inmigrante bastante preocupada y por eso he querido que con usted podamos analizar esta circunstancia, que podamos dar, si es posible, tranquilidad a las personas o por lo menos el escenario, los escenarios más factibles que puedan suceder. Fíjese, abogado, vamos a entrar en materia para que aprovechemos el tiempo. Este tema de las deportaciones masivas que se anuncia en televisión. Creo que este es un tema central del temor que viene presentando la gente y yo quisiera preguntarle en principio si usted cree que es posible materialmente organizar una deportación masiva para unos 12 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Bueno, Gerardito, esto va a ser imposible. El presidente Trump, que es el candidato que quiere que pase eso, que hayan las deportaciones masivas según su plan del 2025, no sabe cómo lo va a hacer. En las entrevistas que ha tenido, en el debate, las preguntas que le han hecho, no ha podido decir cómo va a efectuar ese plan. Y aunque tuviera un plan y él tuviera que quisiera hacerlo, va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Ya lo intentó una vez más cuando fue presidente anteriormente y no lo pudo hacer. Sí, lo que pasó es que las leyes de inmigración eran más estrictas, tolerancia cero, pero ni con eso pudo deportar a muchas personas. Y también tienes que saber que actualmente el que uno lo detengan no significa que automáticamente lo van a deportar. Una persona tiene que pasar por un proceso legal, que es el proceso de remoción, el proceso de deportación, que a veces pueden durar años y esos años pueden pasar el tiempo que el presidente Trump, si es elegido, sea presidente. Claro, en este caso vamos a partir del supuesto de que Trump va a ganar. Ujú. Porque, o sea, quiero partir de ese supuesto, no porque vaya a ser así necesariamente, sino porque los principales temores de la comunidad inmigrante se encuentran en una victoria de Donald Trump. Porque Correcto. por el otro lado, tenemos a una candidata que más bien está hablando de promover la reforma migratoria, que ha venido apoyando programas de ingreso legal como el parol humanitario y CBP One, por ejemplo. Pero bueno, el temor está a partir el día miércoles, pues Donald Trump gana el día martes, va a asumir el poder en enero, pero ¿qué es lo que puede pasar entonces a partir del día miércoles? Yo estuve, abogados, revisando las cifras y para que tengamos una idea, Ujú. hay 12 millones de personas indocumentadas, o sea, personas que entraron y pegaron la carrera por la frontera. Y a través de los programas humanitarios de los últimos 2 años, como ha sido el Parol Humanitario y CBP One, han ingresado a Estados Unidos más de 1.100.000 personas. Más de 1.100.000 personas que tienen autorización de empleo, que se les dio un ingreso, una admisión legal, que son supervisados, que muchos están bajo monitoreo. ¿Tendrán estas personas, vamos a separar los grupos y el análisis? ¿Cuáles de estas personas son más propensas a que se puedan ser deportadas en una supuesta victoria de Trump y en un supuesto decreto de deportación masiva? Bueno, lo que te puedo decir es por lo que pasamos anteriormente. Anteriormente, como firma de abogados, cuando el presidente Trump ganó en el 2017-18,
En esa época vimos las personas que los arrestaban, que se ponían en problemas con inmigración después de los arrestos, porque después de los arrestos, según los acuerdos que tenían con el título 287G, algunos condados se comunicaban con inmigración y al toque los procesaban para que empiecen los procesos de deportación. Pero la gente que cometía crímenes. Ahora, hay que tener en cuenta que crímenes es una palabra muy amplia. Hay ciertos delitos que son menores, como el manejar sin licencia, por ejemplo, pero es un crimen. Aunque sea menor, es un crimen. Y estas personas veíamos que a lo mejor porque lo paraba la policía por manejar sin licencia, ya los ponían en procesos de deportación rápidamente. Cosa que no hemos estado viendo con la administración del presidente Biden. Lo vemos, pero no tanto. Ok, entonces, abogado, ¿usted cree que si tuviéramos que darle recomendaciones a las personas que están en esta situación y gana Donald Trump y comienza un programa masivo de este tipo, o por lo menos tienen la intención de hacerlo, ¿en cuáles son los puntos principales que las personas se tienen que cuidar? Y yo aquí quiero también hacer una aclaratoria con usted. Es que la persona que pide asilo ya está dentro del debido proceso. O sea, se le va a cumplir la ley y se le va a respetar la normativa, porque el presidente, y me gustaría que usted lo explicara de mejor manera, el presidente no puede venir y decir, anulo las solicitudes de asilo. Eso no lo puede hacer el presidente. Para nada, esas son leyes que están desde hace mucho tiempo, que son leyes hasta internacionales de asilo, que el presidente Trump no va a poder decir, mira, yo quiero que todas las personas que no son americanos que los deporten y los que tienen asilo se los vamos a anular y vamos a anular todos esos procesos. No, eso no va a pasar. Sí, va a pasar si uno comete un crimen, a lo mejor van a haber más chances para que entre en las garras del ICE y los deporten, sí, pero que van a anular los asilos pendientes, eso no va a pasar. Bueno, esto es importante, quiero que nuestra comunidad lo entienda bien, lo tenga bien presente y bien claro. Si usted es solicitante de asilo, no va a haber un decreto que le elimine la solicitud de asilo. O sea, usted va a tener su proceso. Si usted está en un asilo afirmativo, va a esperar su entrevista con UCE y mientras tanto va a tener su autorización de empleo. Y si está en un asilo defensivo, va a ir a la Corte de Inmigración y depende del tiempo, porque usted sabe, abogado, que hay casos que le ponen 5 años la audiencia, que están llegando y la audiencia para el 2029, 2020, final del 2028. Esas personas van a tener su permiso de trabajo durante todo ese tiempo y también se les va a cumplir el debido proceso. A estas personas, a menos que cometan algún delito, ICE no les va a llegar tocando la puerta, mira, te me vas de aquí. Claro, el, el, el consejo práctico es no meterse en problemas. ¿Ok? Las personas que están cubiertas por las leyes de asilos con casos pendientes, hasta las mismas personas que los ponen en procesos de deportación, estos procesos de deportación, si en el 2017, 2018 se demoraban 2, 3, 4 años, ahora se van a demorar aún más, porque como tú claramente lo has dicho, han entrado como 1 millón y tantas de personas legalmente, Sí. algunas de ellas, no muchas, algunas de ellas no van a poder extender su tiempo de estadía de más de los 2 años. Algunos se van a ver obligados a quedarse fuera de estatus en los Estados Unidos. ¿Ok? Esas personas, si los ponen en procesos de deportación por A o B, estas personas todavía tienen que esperar todo el proceso en las cortes de inmigración y estos procesos se van a tardar mucho porque solo hay como 650, 630 abogados y hay millones de casos de deportación y van a haber aún más porque si han entrado 1 millón y tantos de personas legalmente, han entrado mucho más ilegalmente a los Estados Unidos. Y ese es el gran problema que tiene la candidata Kamala Harris el próximo martes. ¿Cómo no arreglaron el problema en la frontera? Sé que lo trató de arreglar haciendo los programas humanitarios, pero creo que eso pues, fue solo un curita, no arregló el problema a fondo. Sí, totalmente. Allí hay una queja, digamos, y una queja que está siendo muy explotada por parte de la campaña republicana, porque ahora prácticamente la campaña está centrada en el tema de inmigración en la frontera. No se ve otro tipo de discurso, sino todo es a los inmigrantes. Pero yo sí quiero decir aquí en este programa que, como yo me la paso revisando cifras y datos y todo eso, los índices de criminalidad
la mayoría no están asociados a la inmigración. De hecho, los índices de criminalidad son la minoría de personas inmigrantes. Y si nos ponemos a comparar la cantidad de inmigrantes que hay en Estados Unidos entre legales e ilegales, los crímenes son muy pocos. Lo que pasa es que tiene demasiado volumen. Y ese es un grave problema, porque cada cosa que pasa, los medios nacionales lo ponen demasiado grande. Y por ejemplo, cosas como que de repente, hoy veía yo un video, que es un video vergonzoso, pero al final de cuentas es un video xenofóbico o hecho con esa intención, donde una familia latina se metía en la casa de, o sea, usted sabe, en el Halloween, que ponen la taza con los dulces. Correcto. Entonces esta familia latina se fue y se llevó todos los dulces, pues. Ujú, Obviamente es un hecho totalmente reprochable, ujú. pero no es la mayoría que hace eso. Y así como lo hacen latinos, también lo hacen otros que no son latinos, pero no vemos esa exageración de la noticia en los medios. Y lamentablemente somos víctimas de eso porque eso genera, ese amarillismo genera mucha contundencia en los medios americanos. Pero bueno, Y también cuando hablan de crímenes, se enfocan mucho, como lo dije anteriormente, algunos crímenes son solo por manejar sin licencia, que es sí, un delito, pero es menor, sí, pero muchos de esos crímenes que les ponen los faros ahí para que los vean, son delitos menores. Y también otro tipo de crímenes de los que no mucho se habla, es que las personas cuando salen de los Estados Unidos los deportan y vuelven a ingresar, también son reincidentes y también se convierten en crímenes. sí, sí, por eso. Es que la lista de crímenes es demasiado amplia y obviamente hay personas que no tienen otra alternativa, porque recordemos, no, cuando hablamos de inmigración irregular es demasiado amplio el concepto como lo manejan aquí, porque aquí el propio discurso republicano está diciendo que inmigración irregular es los que entraron también por CBP-1 cuando tienen una I-94, cuando se Correcto. presentaron y fueron admitidos. Ellos entraron con paroles, un ingreso regular. Están Ellos pasando entraron con un parol. por un oficial de inmigración, fueron inspeccionados. Totalmente. Y todos están en el mismo saco. Entonces, bueno, abogado, yo quiero que diferenciemos esos sacos, ¿verdad? Ujú. Estamos diciendo todos están en el mismo saco. Vamos a separar esos sacos para que la gente entienda y conozca cuáles pueden ser los alcances o no de acuerdo a su propia situación. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de la gente que ingresó con el parol humanitario. Vamos a ver este grupo que está aquí, cuáles pueden ser los temores para este grupo de personas que ingresó con el parol. Y que bueno, la noticia que ya se conoció hace varias semanas es que no hubo reparol. Saluda a nuestra querida amiga Romeli Vicen, que está por allí. No hubo reparol. Entonces, tenemos una cantidad de personas, más de 500,000 personas que ingresaron con este programa y el gobierno les dijo, bueno, yo te dejé entrar con parol, pero ya no hay reparol. Que ya le están diciendo que no hay parol, o sea, no hay reparol. Ya les Correcto, están correcto. diciendo, tiene que buscar otra alternativa. ¿Qué puede pasar para este grupo de personas cuando gane Donald Trump? Si es que, en el supuesto que gane, quiero decir, si gana Donald Trump y llega cuando ya el propio gobierno de Biden no está dando el reparol. ¿Qué se puede esperar entonces este grupo de personas? Porque ellos han dicho claramente, y lo puede hacer el presidente, que van a eliminar el programa. Pero esta eliminación tiene consecuencias para quienes están fuera de Estados Unidos y no han llegado aquí. Pero para quienes Correcto. están aquí, ¿qué puede pasar en un escenario como este que llegue Donald Trump y diga, elimino el programa de parol humanitario? Si elimina el programa de parol humanitario, las personas que ya tienen ese beneficio, ya están dentro de los Estados Unidos, esto no va a cambiar. Le han dado la I-94 para que se queden por 2 años. Es lo mismo que pasa a personas que ingresan con una visa de no inmigrante. Hay personas que ingresan con la visa de no inmigrante y a veces su visa se les expira, la que está en sus pasaportes, pero el oficial de inmigración ya le permitió quedarse acá los 6 meses de ingreso o si tienen otra visa que le permite más tiempo. Lo que rige es la I-94. Entonces, el que diga que se va el parol humanitario, no, solo es para las personas nuevas que vendrían a los Estados Ok, Unidos, no para las abogado, pero personas que le están hago acá. esta pregunta que nos la hacen demasiado. ¿Puede el presidente Trump eliminarle el parol en un decreto a quienes ya tienen el parol y están aquí? ¿Eso lo puede hacer? No, no creo que lo pueda hacer. No creo que lo pueda hacer, porque estas personas ya fueron autorizadas, ya tienen su I-94, ya tienen la autorización de quedarse acá. Ahora, la única manera que yo vería que estas personas no estarían acá legalmente es si hacen algo que los haría inadmisibles o deportables. Claro, claro.
pero no que va a todas las personas a decir, no, ya el parol queda cancelado. No, yo creo que sería, si lo hace, tendría tremendas demandas, porque sería arbitrario. Pienso, abogado, que este punto es clave. Este punto es clave, porque probablemente en muchos casos de manera individual puedan ser evaluados por UCI en grados de inadmisibilidad o de deportabilidad, pero uno a uno, no por decreto masivo. No es Exacto, que claro. vamos a eliminar A hoy todos, a 500,000 paroles, ya se suspenden y se van. claro. Eso jamás, o sea, sería una locura un decreto de ese tipo que yo también coincido totalmente con lo que te señala. Legalmente no hay un sustento para hacer algo así, pero aquellas personas recuerden qué es el parol. O sea, ¿qué es el parol? El parol es un permiso para que estés en Estados Unidos por un tiempo determinado, Ujú. pero ese parol puede ser revocable bajo ciertas condiciones, o sea, Claro, por si uno violación hace de la ley. si uno hace algunas situaciones que lo hacen inadmisible, deportable, ya ahí ya le pueden quitar el parol, ¿no? Pero tiene que Sí, haber un proceso, lo tienen que poner en un proceso de deportación, algo así, ¿no? Pero ahora con el presidente Trump todo se puede esperar, ¿no? Uno no sabe, especialmente si gana, ya sabemos que él no estaría viendo una reelección en el futuro, entonces sí. él solo va a querer apaciguar y que sus masas estén contentos con él. Bueno, hay de aquí, ya el día martes sabremos quién gana. Y si llegara a ganar Donald Trump, el mandato lo tomaría en enero. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que se le pueden dar a las personas que tienen estos temores ante una probable o posible victoria de Donald Trump? Ya vamos a hablar de TPS, amigo. Aquí tengo, para que todos quienes nos están viendo lo sepan, estamos hablando de las características o posibilidades de consecuencias migratorias para los grupos que se pueden ver afectados. Estamos hablando de parol, vamos a hablar de CP1, de TPS y a los inmigrantes que no tienen ninguna condición favorable, ¿no? Entonces, ¿qué le podría recomendar a usted, abogado? Porque hay gente que todavía dice, yo voy a esperar a ver qué pasa el martes para tomar alguna Claro. acción. Pero ¿cuál es la recomendación legalmente que usted le daría a estas personas sobre qué pueden hacer para no tener que esperar al mes de enero? Bueno, si las personas por A o B, um, por ejemplo, solo sabemos que el parol es solo por 2 años, ¿ok? Ahora, y como no va a haber reparol, si la persona no puede ajustar estatus por, a lo mejor por el ajuste cubano, el ajuste regular, o a lo mejor la persona no tiene una oportunidad de trabajo que se puede quedar, entonces la persona tiene que evaluar si a lo mejor califica para un asilo. Un asilo es permanecería esta persona en los Estados Unidos legalmente por un tiempo más. Quién sabe, hasta a lo mejor años, y hasta si le niegan el caso en la oficina de inmigración, tendría otra oportunidad frente a la Corte de Inmigración, lo cual haría el caso que se extienda aún más años. Y en esos años tantas cosas pueden pasar, pueden cambiar las leyes, puede cambiar su situación personal, y eso es la mejor manera para mantenerse legal en los Estados Unidos. Obviamente, sí califica para solicitar un asilo. Y abogado, y después de la corte viene una primera apelación y una segunda apelación. O sea que estamos Claro, hablando de que una persona que envía un asilo afirmativo puede fácilmente demorar en ese proceso unos 12 años. claro, y hay personas que tienen a lo mejor hijos pequeños que son americanos, que en ese tiempo ya pueden tener 21 años, los pueden pedir y se hace una moción de que cierren la corte de inmigración y la terminen y a lo mejor puedan ajustar estatus de otra manera. O sea que lo importante, abogado, de acuerdo a lo que usted está diciendo, es que la persona pueda obtener, digamos, más tiempo para permanecer aquí mientras se va viendo qué sucede. Sí, porque Donald Trump, si gana, solo va a durar 4 años, nada Sí, más. totalmente, totalmente. Bueno, allí tienen la respuesta que siempre nosotros lo hemos mencionado, pero aquí tenemos a nuestro amigo el abogado Luis Guerra, quien dice solicitar asilo en el caso de aquellas personas que lo requieran es la mejor alternativa y ya estamos viendo que este proceso puede durar mínimo, chiquitamente 5 años, pero pueden ser muchos más de acuerdo a los procesos de apelación y todo lo que se puede Claro, hacer. porque Más de 10 años. Hay gente de asilo recuerda que afirmativo que están esperando por hay 10 años. Un llamado a mucha respeto. gente que ahora va a pedir muchos asilos. El volumen de asilos va a aumentar todavía más y mientras más aumenten, se van a demorar más estos casos de asilo. Bueno, lo importante para quienes están aún evaluando esta posibilidad es que las personas que piden asilo hoy
tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo por 5 años. Claro está, esa es la ley actual. Anteriormente era por 2 años y este gobierno la reformuló para que fuera por 5. Si gana Donald Trump, probablemente venga de nuevo a los 2 años Eso y puede que las cambie. restricciones de pedirlo posterior al año, porque ahora mismo se puede pedir a los 150 días, pero recordemos que cuando estaba Donald Trump había una restricción para pedirlo al año, que había sido demandada ese mandato, no sé si esa Sí, normativa, no sé cuánto recuerdo. la idea anterior que propuso el presidente Donald Trump era, él sabía que mucha gente venía y sometía a los asilos, entonces él estaba primero revisando los nuevos asilos para no darle tiempo a que obtengan sus permisos de trabajo. Sí. Pero sí, esas cositas, esos procesos internos de la Oficina de Migración, de la Oficina de Asilo, pueden cambiar con una nueva administración. Muy bien. Abogado, por aquí nos preguntan algo bien importante del asilo. Ya esta respuesta la hemos dado otras veces, pero ¿hay alguna restricción de nacionalidad para pedir asilo? ¿Solamente puede ciertos grupos de nacionalidades o cuál es la respuesta en este sentido? El asilo no es específico para país. El específico es por los casos de las personas. Las personas tienen que demostrar que están siendo perseguidas en cualquier país. No, no hay un país en específico. Y que en este país están siendo perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, opinión política, si son parte de un grupo social en particular. Bueno, muy bien. Ya dejamos establecido entonces a los paroleros que es muy difícil, aunque no imposible, de acuerdo a la personalidad del presidente Trump, que puedan emitir un decreto que anule los paroles que ya fueron otorgados a las personas que están acá y que sí pueden anular paroles caso a caso si las personas cometen algún tipo de delito, de infracción, se meten en algún tipo de problema. Esos paroles de manera individual pueden ser revocados. El presidente tiene la posibilidad simplemente el día que llega de decir este programa llega hasta hoy y se acabó. En un supuesto como este, que Donald Trump gane, que llegue el mes de enero y así como él lo ha prometido, que el día que tome el poder elimine por completo el programa de parol humanitario, ¿qué cree usted que pasaría con las solicitudes que hoy están pendientes en el sistema? ¿Usted cree que se mantendrían para ser revisadas o simplemente se acabó todo el programa y hasta ahí llegaron las Yo solicitudes? creo que lo primero que haría el presidente Trump, una vez que tome posesión del gobierno, es cambiar al secretario del DHS, al señor Mayorkas, y Sí, poner una persona que vaya más a su alineamiento, ¿no? Anti-inmigrante. sí. Y lo que harían es ya esas solicitudes ya no abarcarían, ya no podrían ser revisadas. Ok, bueno, allí tienen. Esa es la respuesta del abogado Guerra. Él piensa que si llega a ganar Donald Trump, inmediatamente las solicitudes que están en el sistema también quedarían sin efecto. Ujú, Es importante, para mí es muy importante que la gente sepa qué puede esperar, ujú. para que no se hagan falsas creencias o expectativas de este tipo de situaciones, porque estamos, y le recuerdo a todas las personas que nos ven, si usted se viene conectando, que estamos hablando del escenario donde gana Donald Trump, porque el donde gana Kamala para la inmigración no es tan catastrófico, pero el escenario donde gana Donald Trump es catastrófico para todo lo que tiene que ver con inmigración y las personas que desean venir y para los que están aquí. Bueno, abogados, seguimos entonces con la segunda categoría de personas que pueden verse afectadas. Las personas que ingresaron a través de CBP One. CBP One le están dando un ingreso, a una admisión legal, los están revisando, le están dando un parol y le están permitiendo entrar. Sin embargo, a diferencia del parol humanitario, todas estas personas las están colocando en procesos de remoción de una vez. Te estoy dando la entrada legal, te estoy dando tu I-94, te permito que saques tu permiso de trabajo y tu seguro médico, pero tienes que ir a la Corte de Inmigración. ¿Cuál es la principal, digamos, situación que usted ve con estas personas que están en las cortes de inmigración? De nuevo, la misma pregunta. El programa CBP One ya anunciaron, dijo el presidente Trump, que lo quitaría inmediatamente. ¿Qué pasaría entonces con estas personas que le dieron esa admisión y si al estar en la Corte de Inmigración pueden ser deportables de manera automática? Bueno, es que no va a haber una deportabilidad automática. Las personas que ingresan por el CBP One, y también yo lo quiero decir algo que hemos dicho en otros lives, que el CBP One no es una alfombra roja para que entre todo el mundo que quiera venir a los Estados Unidos. El propósito verdadero del CBP One es para que las personas que realmente estén siendo perseguidas
necesiten un asilo, un caso de asilo verdadero aquí en los Estados Unidos, puedan venir y puedan utilizar este programa para de frente llevarlos a que vean al juez de inmigración para que hagan su proceso de asilo. Entonces, nada va a cambiar con estas personas del CBP-1. Igualito van a estar en ese camino que fue hecho desde el principio. Tú entras por el CBP-1 porque tú tienes un miedo de una persecución en tu país y por eso que te dejaron entrar con la posibilidad que vayas a ver un juez de inmigración. Ahora, cuando vayan a ver al juez de inmigración, van a presentar sus casos. Si el juez los aprueba, excelente, les dan el asilo. Si no los aprueban, igual van a tener la opción de hacer una apelación con el Board of Immigration Appeals. Bueno, muy bien. Eso quería, abogado, que lo dejáramos bien establecido, porque de la misma manera, así como no hay deportabilidad masiva con el parol para los que están aquí, pues en CBP-1 ya todo el mundo está dentro del proceso. Ahora bien, las personas tienen que atender su proceso, abogado, porque nos hemos encontrado casos donde la gente, no, ya yo entré por CBP-1 y se olvidan que tienen que atender un caso de asilo. Lo que usted señala de la alfombra roja me parece sumamente oportuno porque no es igual al parol. O sea, no es igual al parol. Usted se presentó allí porque usted dijo, mira, yo soy un perseguido, yo vengo huyendo de tal situación y te van a dar la oportunidad para que vayas ante el juez a plantear tu caso, pero tienes que ir ante el juez, porque abogado, ¿qué pasa entonces con la gente que entra, se olvida de que tiene una cita o que esas son las condiciones por las que está entrando y se va a hacer su vida y de repente ni para las audiencias va? Claro, ahí les dan una orden de deportación en ausencia. Y quiero regresar un poquito a las personas que entran con el parol humanitario y no tienen la oportunidad de hacer un ajuste de estatus. A estas personas, cuando se le pasan los 2 años, no es que inmigración o ICE va a ir a la casa de ellos a tocarle la puerta, nada. Ellos van a seguir sus vidas como millones de personas están en los Estados Unidos indocumentadas y van a seguir haciendo sus vidas. Ellos solo van a entrar en las garras de una corte de inmigración de ICE si hacen algo negativo. Por ejemplo, si cometen un delito y están en un condado, en un estado que no sea santuario, que tenga comunicación abierta con ICE, esas personas ahí sí ya les van a poner en un proceso de deportación. Pero una vez que estén dentro del proceso de deportación, tampoco los van a expulsar inmediatamente. No es que están en la frontera, no es una expulsión rápida, sino van a tener el proceso de deportación como normalmente pasa. Bueno, ¿usted cree que sería conveniente para el gobierno, digamos ya más allá de la promesa que están haciendo que lo van a quitar el primer día? Sí, claro, ahí dice Romelli que van a quedar sin permiso de trabajo. Obviamente, allí si no tienen otro proceso, pues allí quedan sin permiso de trabajo. Por eso es que es tan importante que puedan hacer para quienes tengan la posibilidad y tengan el caso, el proceso de asilo que les va a permitir mantener una autorización de empleo. ¿Usted cree, abogado, que es Hay muchas conveniente? personas que toman decisiones por su situación y a veces hacen un asilo estratégicamente solo para obtener un permiso de trabajo, ¿no? Nosotros no nos gusta que los clientes hagan eso, pero uno cuando se ve entre la espada y la pared, entendemos que algunas personas hacen un asilo estratégico con la idea de que el asilo los va a mantener como dijiste anteriormente, con un permiso de trabajo ilegalmente y pasar por esta ola de los 4 años del presidente Trump. Sí, bueno, y qué importante el concepto de asilo estratégico, abogado. Creo que ese es un concepto que la gente tiene que internalizar porque muchas veces eso es un tema estratégico. Lo que pasa, abogado, es que también hay personas que sí pueden tener un caso, pero no lo saben porque no conocen bien la normativa y hay personas que han sido perseguidas por su condición sexual, por ejemplo. Entonces, aquí hay una mala interpretación del concepto de asilo cuando solamente se señala que es un asilo político, ¿no? Correcto, El correcto. apellido político del asilo, cuando en realidad tienes otras causas por las cuales tú pudieras solicitar asilo, pertenecer Claro, a un grupo en particular, por mucha ejemplo. gente se enfoca en que es grupo político, Sí, asilo político, y no lo es. El asilo es una persecución por diferentes motivos. totalmente, exactamente. Y es importante que quede claro, yo decía hace poco que ese era uno de los mitos, Ujú. tú no tienes que ser un dirigente político, no tenías que ir, salir en la televisión, encabezar un meeting para ser un perseguido político. En el caso de la comunidad venezolana, hay demasiados elementos posterior a la elección que dan posibilidades de temor futuro por circunstancias idénticas de lo que hacían personas allá, de lo que tú mismo hacías
en algún grupo en particular. Y todo eso, bueno, lo importante es que recibas la asesoría respectiva para determinar si calificas o no en ese tema que señala el abogado de un asilo estratégico. Sí, Aquí tenía una... y también la persecución no necesariamente tiene que ser por el gobierno. La persecución puede ser por grupos aliados al gobierno o por grupos que el gobierno no puede controlar. Entonces, hay que ver toda esa gama de situaciones que pueden pasar. Hay tela para cortar allí, pues hay tela para cortar. Abogado, aquí tengo una pregunta que es bien interesante. Nos vamos a desviar un momento, pero creo que es necesario responderla porque esta es una respuesta que diría yo que no, pero sí. Manejar sin licencia puede llevar a una persona a la deportación. Depende de dónde lo detengan manejando sin licencia. Si es una ciudad que tiene un convenio bajo la INA 287G con ICE, entonces lo pueden llevar a ICE y empieza su proceso de deportación. Si no, por ejemplo, en una ciudad santuario, no va a pasar eso. Pero las personas no deberían de manejar sin licencia, ¿no? Actualmente hay Uber, yo sé que tienen que ir a trabajar y todo eso, a lo mejor con un amigo que tenga licencia, pero si yo personalmente, bueno, yo estuve en esa situación hace muchos años, yo no tenía papeles, lo que yo hacía, yo me iba en bicicleta, bueno, era delgadito, en esa época lo podía hacer, ¿no? Pero lo que hoy recomiendo a nuestros clientes, porque a veces vienen a la oficina clientes que no los podemos ayudar, pero sí le podemos decir, oye, mira, tú tienes que hacer tu estrategia, tú ya tomaste la decisión de quedarte en los Estados Unidos, porque es una decisión, uno se Sí. puede ir a su país cuando uno quiera, pero si uno toma la decisión de quedarse en los Estados Unidos sin papeles, por lo menos lo que tienes que hacer es múdate cerca de tu trabajo o múdate a un estado en donde te permitan manejar a pesar de no tener documentación legal. Porque hay muchos estados que te permiten manejar sin documentación legal. Y como nosotros sabemos, para trabajar, el tener la licencia es muy Sí. importante. Ya yo les voy a dar un dato sobre esto. Mira, Romeli, mi amiga Romeli Bici está Saludos a diciendo que le está Romeli, abogado. acá la queremos Ajá. mucho. Romeli, bueno, ahí está el abogado. Mire, el abogado es de la comunidad, el abogado es del pueblo, ¿vale? Este es un abogado del pueblo, Claro así que que yo estoy seguro que sí. si tú invitas al abogado Guerra, él con mucho gusto va a estar allí. Mira, a nuestros hermanos del tema de la licencia, yo les digo, o sea, la normativa, ¿verdad, abogado? La ley no dice que por manejar sin licencia vas a ir a la deportación, pero si te agarran manejando sin licencia y el policía la quiere agarrar contigo y te quieren detener, eso te puede llevar a ICE, te puede llevar a ponerte en las manos de ICE. O Claro. sea, que Déjeme de aclarar manera esto. indirecta vas a Correcto. caer en las manos de ICE. Claro, Entonces ahí sí te pueden deportar por un crimen o por un delito que no tiene que ver con un tema de deportabilidad. claro. El manejar sin licencia no es un delito que lo hace a la persona inadmisible o deportable. En muchos casos, hasta manejar ebrio, DUI, no te hace deportable ni inadmisible. Lo que te hace deportable es que cuando ese condado llame a los agentes de ICE para que vengan a recogerte y los agentes de ICE se den cuenta que tú no estás en un estatus legal en los Estados Unidos, entonces en ese momento, no por la manejar sin licencia, no por el DUI, sino por estar sin estatus legal, Sí. ya eres deportable. Sí. Entonces, ahí está la respuesta. Manejar sin licencia puede llevar a la deportación, no de manera directa, sí de manera indirecta y depende de dónde estás. Sobre este tema, mis amigos de la licencia, y ya vamos a retomar el tema central de nuestra conversación, hay estados que te permiten sacar la licencia sin tener todos tus documentos legales, ¿no? O sea, estados como California, que son bastante tolerantes, Illinois, hay varios estados donde tú puedes obtener una licencia. Hay gente que llegó con parol, que hay estados que no se lo permiten. Por ejemplo, Indiana no lo permite y hay otros más. Entonces, ¿qué le puede sugerir? ¿Qué le puedo sugerir yo a las personas que están en esta situación? Vayan a un estado donde les permitan tener licencia y usted cuando ya tenga su Real ID, su licencia, usted puede ir a otro estado y cambiar la licencia. O sea, porque usted puede venir para acá, para Texas, desde Florida, y aquí, si tú eres residente de Texas, te van a cambiar la licencia si ya traes una de allá. Entonces, eso puede ser una manera de que las personas obtengan un documento legal, una licencia en este caso, si su estado no se lo permite. En el ejemplo que me viene a la mente es que, por ejemplo, con el parol, no en todos los estados lo permiten, pero usted puede ir a un estado que sí y después mudarte o irte a donde vas a ir y cambiar la licencia por el estado donde resides. Entonces, Claro, eso puede ser una alternativa. hay que tener en cuenta que todos los estados tienen sus diferentes normativas Sí, cuando se trata de las licencias de conducir, ¿no? sí.
Pero lo bueno es que, aunque todos tengan diferentes normativas, si tú obtienes una, la puedes cambiar en otro. Entonces, te va a funcionar perfectamente. Así que, bueno, es una recomendación y sí, ya quedó claro lo de la licencia. Muy bien. Entonces, abogado, vuelvo atrás con el tema de CBP One. Yo le preguntaba si usted cree que es conveniente para el gobierno de Estados Unidos anular este programa, porque al final del día sabemos que mucha gente de los 600,000 casi que han entrado por CBP One, quizás no todos vengan o tengan una petición de asilo, pero el gobierno los está controlando, el gobierno les está dando presentación en ICE, el gobierno les hace seguimiento en la corte, el gobierno les da un parol para que pidan una autorización de empleo y eso ingresa dinero por el arancel de UCI e ingresa dinero legalmente también por un tema de impuestos, porque aquí todo el que trabaja inmediatamente en la nómina le están quitando sus Claro, impuestos. Entonces, eso. si quitan CBP One, no va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque esta gente que está en México no es que va a quedarse en México, entonces, quitaron CBP Igualito, One, ahora no paso. Entonces, igualito van a hallar las maneras de venir y no solo eso, que van a poner a las personas en peligro, porque a lo mejor esas áreas están controladas por los carteles de las drogas y van a ser mucho más difícil, mucho más peligroso. Es más, hacerle más dinero a los carteles de las drogas, ¿no? sí, es que mientras no haya una posibilidad de ingreso legal, la inmigración en Estados Unidos no se va a detener. A mí me da risa el lunes que hice el programa en Los Paroleros, alguien decía, si se acaba el parol, se acaba el negocio, nos decían Alejandro y a mí. Y yo No, le decía, para mira, nada. No. si se acaba el parol, aumenta el negocio, porque es que tú vas a quitar un ingreso legal, un ingreso que está normado, para poner eso en manos de la delincuencia organizada, porque es muy poco probable que la gente simplemente diga, ya no hay parol, ya no hay CBP One, ya se me quitaron las ganas de ir para Estados Unidos. Eso jamás se ha visto. Eso jamás se ha visto. Mira, Gerardito, nosotros estuvimos acá cuando ya éramos abogados cuando la época del presidente Trump y hubo más casos de inmigración que nunca. Entonces, la inmigración, mientras haya un gobierno pro inmigrante, va a haber trabajo, mientras haya un gobierno anti inmigrante, también va a haber trabajo, entonces eso no es un problema. Sí, totalmente. Yo le decía hace unos días a nuestra comunidad que el día después de la elección todo el mundo tiene que salir a trabajar. O sea, aquí no es de repente como en nuestros países hispanos que las elecciones marcan mucho más el tema de la dinámica social. Aquí vas a cambiar de presidente y va a haber algunas modificaciones, pero el país sigue siendo el mismo, la Mi economía. esposa me dijo lo mismo, mi esposa me dice lo Sí, mismo, sí. sí, Porque yo en las noches yo me pongo a ver las noticias, los debates, me dice, ¿qué pasa? Al siguiente día todo el mundo va a ponerse el pantalón, todo el mundo va a ir a trabajar, nada va a cambiar. sí, en ese sentido, nada va a cambiar. Obviamente, en el tema migratorio van a cambiar cosas y se buscará cuáles van a ser los otros procesos, pero siempre va a haber una dinámica. Bueno, el tema CP One, quiero dejarlo claro entonces, no creemos y en voz del abogado que vaya a haber y que sea posible simplemente revocar los paroles que dieron a CP One. Ya la gente que ingresó, que está en su sistema, va a tener que asumir su proceso ante la Corte de Inmigración y ir a defenderse sobre el tema de haber entrado ilegal y presentar sus argumentos allí, que lo tiene que hacer con una petición de asilo. No se descuide porque si no, le dan una deportación en ausencia y bueno, queda peor que como cuando Y llegó. no esperen hasta que le toque su audiencia para prepararse, ¿no? Esos Uh -huh. casos deben estar preparados, blindados desde temprano para ya ir a la Corte de Inmigración con un norte, ¿no? Totalmente. Vamos con el tercer grupo, ya hemos hablado entonces de los paroleros, de la gente con CBP One. Vamos al grupo que ya llegó y obtuvo un TPS. Entonces tenemos aquí una cantidad de personas que tienen TPS. Estamos esperando que anuncien la renovación de ese TPS que debería ser ahora, después de las elecciones, deberían anunciarlo porque en general lo hacen con 6 meses de anticipación. Pero bueno, todavía de eso no han dicho nada. El presidente Trump, o específicamente el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, ha señalado que para él quienes tienen un TPS son ilegales igualmente y que él va a quitar, ellos van a quitar el TPS apenas ganen. Entonces, pregunto, abogado, ¿usted cree que esto sea factible, que un decreto presidencial pueda eliminar el TPS teniendo en cuenta que esto no ha pasado por el Congreso, sino que el TPS es un decreto, pues es un decreto del presidente quien lo aprueba con el Departamento de Seguridad Nacional? Bueno, no creo que vayan a deshacerse del TPS como es el TPS, el programa TPS, porque es un programa que lleva años y también, si no, ya lo intentaron anteriormente. Lo que sí pueden hacer es solo a lo mejor
no redesignar a ciertos países, Ujú. esto sí lo pueden hacer. Pueden haber apelaciones que en el pasado se han ganado, pero va a ser difícil. De que lo van a intentar, eso yo creo que sí lo van a intentar, pero para que sean victoriosos en esa de quitar el TPS o de anular a ciertos países, no designarlos, va a ser difícil, pero lo van a intentar. De nuevo, una pregunta frecuente que nos han hecho sobre el TPS. ¿Puede el presidente Trump, el día que asuma el poder, eliminar la vigencia de los TPS? No, no puede hacer eso. Ok, quiero que quede bien claro eso, porque los TPS tienen su vigencia. En el caso de la comunidad venezolana, unos son hasta abril, otros son hasta septiembre. Independientemente de la intención que haya, de repente la intención es que no los van a renovar más, pero la vigencia se va a mantener hasta que estén en la fecha de Claro, vigencia. acuérdate Gerardito que los TPS, los tiempos están en el Federal Register, en un libro en donde se ponen las regulaciones. Entonces no pueden ir y a borrar ese libro como que nada pasó, ¿no? Sí. Tienen que Eh, dejarlo hasta el momento ellos que expire. empezarían probablemente por decir, no lo vamos a renovar. Como ya pasó, yo Eso. recuerdo que Haití, creo que pasó con Haití. sí, hace unos años hubo la Mm, intención, pero al final establecieron una demanda mm, y eso continuó. Porque es que la pregunta aquí, abogado, es, ¿cómo es que, por ejemplo, hay unos 200.000 venezolanos o 300.000 venezolanos que tienen TPS mm. en este momento? Si les quitan el TPS, entonces, ¿a qué los están llevando? A la ilegalidad, porque la gente no se va a ir. O sea, por su propia cuenta, la gente no se va a ir. Bueno, o algunos casos hay personas que, hay muchos hermanos que tenemos que han estado en la Corte de Inmigración y que tienen TPS o que con el solo hecho de ser elegibles para el TPS les han cerrado sus cortes de No, eso es inmigración. así. Bueno, van a tener que volver a la Corte otra vez a pelear los asilos que tenían pendientes. Sí. Y a quienes ya se los hayan desestimado, van a poder enviarlos ante UCI, ¿correcto? Correcto. Hay un proceso especial que han hecho para esas Uh -huh. personas con los casos desestimados. Ok, abogado, si usted quiere, le pregunto para aclarárselo a nuestra comunidad también, la diferencia entre cerrar un caso administrativamente, un caso de asilo, cierre administrativo y desestimación en la corte, para que todas las personas entiendan que hay diferencias y que es importante que sepan de este concepto porque hay mucha gente que lo maneja como igual y a veces hay una persona que le dicen, cerramos tu caso, pero no sabe exactamente en qué quedó ese caso, si lo va a presentar en UCI después o si no lo va a poder presentar. Claro, los cierres administrativos se dan cuando le ponen un paréntesis al caso. Un paréntesis como lo frisa en el caso dentro de la Corte de Inmigración. Tu caso está allí pendiente, pero no van a haber otras cortes adicionales, no te vamos a llamar. Eso se va a quedar ahí frisado. Ah, mientras el caso está frisado, uno todavía puede obtener los beneficios que estaba solicitando, por ejemplo, los beneficios colaterales, como por ejemplo el permiso de trabajo, Uh -huh. mientras el caso está frisado con un cierre administrativo. Ahora, cuando un caso está cerrado, es que el caso ya terminó, lo desestimaron, tu caso ni siquiera está en la agenda en la Corte de Inmigración, es como que si nunca pasó. Sí. Y por ende, todo lo que tenía que ver con este caso también se murió, como el asilo, la cancelación de deportación y los beneficios colaterales como el permiso de trabajo. ¿Y no cree usted que es mejor desestimarlo y pedirlo por UCI de manera afirmativa? Siempre es mejor que el caso ni siquiera esté en la Corte de Inmigración porque ya está fuera del radar. Por ejemplo, en la época del presidente Trump, muchos casos que estaban con cierres administrativos empezaron a reabrirlos. Sí. Entonces, eso es lo que no queremos. Preferiblemente no estar en la Corte de Inmigración, a menos que uno tenga un caso súper Sólido. fuerte. Y cuando, sí, esos casos súper fuertes, cuando el juez te mande la notificación diciendo, te vamos a cerrar, no, tú le dices, no, yo no quiero que me cierren nada. Yo quiero mi día en corte, no me cierren nada, yo hago una moción para que mi caso se quede en la corte, porque tengo un caso muy fuerte. Jacqueline, precisamente eso es lo que estamos hablando de ese tema. Cuando lo desestiman en la corte, lo puedes presentar ante UCIS, afirmativamente. No, Correcto. no se presenta de manera igual, o sea, no es un proceso online, hay que hacerlo de otra forma y va a otra oficina, pero es posible, y es lo que está diciendo el abogado, que es mejor, sobre todo, abogado, si no hay un permiso de trabajo,
porque de repente el que tenían se acabó y la persona necesita enviarlo a UCI para empezar, para pedir otra vez el permiso de trabajo. Claro. Entonces, eso es un detalle bien importante. Y la otra cosa es que caso cerrado administrativamente, imagínense el terror que gane Trump y diga, bueno, todos los casos que estaban ahí, que no eran prioridad de deportación, ábranlos. Ahora sí todo el mundo va a ser prioridad de deportación. Claro, y una cosa cuando el presidente Trump estaba, ya que hablamos de casos de la corte, es lo de la discreción procesal, que no mucha gente habla, pero existe. Hay lo que le llamamos prosecutorial discretion. Cuando los fiscales tienen el poder, cuando uno habla con ellos, se comunica con ellos, de pedirle, oye, mi cliente tiene estas cosas positivas en su caso, mi cliente tiene una esposa americana con una I-130 aprobada, tiene hijos, no es un criminal. ¿Qué pasa si lo desestimas? Si votas el caso como que no pasó nada para darle la oportunidad a mi cliente o que obtenga su ajuste de estatus y obtenga la residencia dentro de los Estados Unidos o que opte por un perdón I-601A y pueda ir a su país, porque el tener una deportación pendiente es una inadmisibilidad que no le va a permitir obtener su residencia. Claro, allí, por eso es que es importante el manejo de la ley, porque todas esas cosas no todo el mundo las va a manejar y las personas tienen que tener la asesoría respectiva para poder hacerlo. Cuando, Es muy importante cuando, eso, cuando porque el presidente Trump llegó, él le quitó el poder a ICE de reabrir casos. Bueno, decían que lo iban a hacer caso por caso, pero ningún fiscal en esa época se atrevía a cerrar casos. No como en estos últimos 4 años que hemos visto que hemos cerrado que casos, hasta lo hemos solo lo estado cierran, diciendo, hasta solo lo de cierran. 18 años atrás, casos que ya estaban con deportación, 19 años Sí. atrás, 24 años atrás. Hemos ido a ICE y nos han reabierto el caso y los han desestimado. Ok, abogado, una persona que cerró su caso de manera administrativa, se lo cerraron y hoy dice, está viendo este programa y dice, mira, yo creo que quiero cerrarlo. ¿Qué tiene que hacer para que le desestimen el caso? Si está cerrado de manera administrativa hoy. Bueno, si está cerrado administrativamente, solo nosotros los abogados lo que hacemos es mandemos una moción para que hagan un recalendar, para que lo reabran el caso. Y después ir a pedir la desestimación. Bueno, pero cuando uno pide que lo reabran es para pelear el caso, no es para pedir la desestimación. Entonces es mejor que lo dejen así, abogado. Aunque deberían de hablar con el fiscal. El fiscal no es el juez. El caso está cerrado en la Corte de Inmigración, pero podrían tener una conversación para ver cómo ven esos fiscales. A lo mejor acceden a reabrirlo y cerrar el caso y hacerle un dismiso. Claro que sería lo mejor. Bueno, abogado, nos quedan pocos minutos, pero llegamos al último grupo. Ya hemos hablado de los paroleros, de la gente con CBP y la gente con TPS. ¿Qué pasa a nivel de consecuencia de inmigración? Para mí, yo dejé este grupo de último porque en verdad, si no ha pasado nada en todos los años, ¿qué puede pasar si gana un nuevo presidente? O sea, gana Donald Trump y dice, voy a deportar a estos 12 millones de indocumentados que están aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Van a empezar las redadas en los centros de trabajo porque ni siquiera deben tener la información de dónde están estas personas, porque recordemos que quizás mucha gente no lo sabe, aquí hay personas que tienen viviendo 30 años en este país y están a la sombra completamente del sistema, no tienen nada, o sea, tienen cosas, evidentemente, por el IT number o por las direcciones, pero a nivel de ICE no los tienen identificados para deportación. Entonces, ¿cómo es que se come este tema de la deportación más grande de la historia cuando estas personas viven aquí desde hace tantos años y eso no lo han podido hacer? Bueno, lo que hicieron anteriormente hay muchas personas que están acá sin un estatus legal, pero ya con órdenes de deportación. Sí. Entonces lo que veíamos mucho en esa época es que los agentes de ICE estaban inflados, estaban como en caballos blancos, se creían los reyes del mundo, iban a las casas de las personas, de las direcciones que tenían a estas personas ya con órdenes de deportación. Sí. Entonces cuando iban a las casas, la mitad de las veces la persona ya se había mudado, Sí. pero para mala suerte de otras, encontraban a personas viviendo allí que no tenían papeles y por no tener papeles, no por la deportación, sino por no tener papeles, los ponían en proceso de deportación. Ahora bien, abogado, importante este tema para que usted le dé una recomendación a una persona que pueda estar en esta situación. Si yo estoy en mi casa, yo soy indocumentado y me llega ICE,
preguntando por Pedro Pérez, pero Pedro Pérez no está ahí. Si ellos no tienen una orden ni me están buscando a mí, yo tengo que abrirle la puerta a No, ICE. no le abren la puerta. No se le abre la puerta. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque obviamente esto puede ser una situación que genere temor, pero los funcionarios van a tratar de obtener de usted la autorización para ingresar a su propiedad. El funcionario le va a preguntar cosas y le va a decir si usted le permite ingresar. Y si le permite ingresar, allí sí usted se pone en una situación de riesgo porque él por cualquier cosa va a intentar o va a poder detenerlo. ¿Es así, abogado? Nosotros aconsejamos a los clientes no abrir la puerta ni admitir nada. Yo hablo con el oficial de inmigración cuando venga mi abogado. Yo abro la puerta si está un abogado acá o tiene una orden judicial. Pero a pesar de que vengan y hablen y tengan una orden judicial, preferible es no decir nada. Totalmente. Y quiero que esto quede claro para toda nuestra comunidad inmigrante, porque usted no está obligado, a menos que lo estén buscando a usted con una orden, usted no tiene que abrir la puerta. Y bueno, aquí acaba de llegar nuestro hermano Christopher el Águila Álvarez a esta conexión. Christopher, ya estamos terminando, pero ya el sábado nos vemos y desde ahí vamos a transmitir juntos en la jornada de Semigra. El próximo sábado, abogado, tenemos una jornada aquí en Houston de permiso de trabajo, gratuita, por supuesto, para nuestra comunidad el día sábado, y la semana que viene en Nueva York. Ahí está Christopher, saludos, le Hasta luego, envía. Christopher. Bueno, El abogado, águila. este programa ha estado buenísimo, le agradezco mucho el tiempo, sé que tiene una agenda apretada, pero de verdad que esto es pura contribución, esto es, digamos, trabajo social para toda nuestra comunidad inmigrante. Y bueno, ¿cuál es su mensaje final para todas las personas que sintonizaron el día de hoy? Bueno, el mensaje final es que no tengan miedo, no tengan miedo. Dios ya sabe la película, tranquilos. El que cambie el presidente, el que venga Kamala o Trump, las cosas van a seguir igual. Ya ustedes tienen que seguir los consejos que les estamos dando en los diferentes lives, en los diferentes programas. Asesórese bien. Lo que sí siempre es bueno, tener siempre sus récords de inmigración en la mano, saber su historial, saber lo que la estrategia legal que va a tener a futuro. Pero tener miedo, olvídense, solo miedo de nada. Así es. Hay situaciones que no podemos controlar. Lo que va a pasar el día martes no depende de nosotros, y el día miércoles hay que salir a hacer lo que corresponde como siempre. Así que no nos llenemos de ansiedad, no nos llenemos de estrés, sino que aprendamos a controlar la situación, porque hay cosas que están más allá de nuestras capacidades y de lo que podemos hacer. Abogado, muchísimas gracias. Si usted está viendo esto en diferido a través de nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal y síganos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en una nueva edición de Migración al Día. Hasta luego, abogado. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bendiciones.